Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a dar comienzo a nuestra segunda webconferencia para el curso de Sistemas Dinámicos para el periodo 1604 del año 2022. Me va a permitir compartir mi pantalla. Y en primera instancia vamos a verificar lo que nos dice la guía de actividades. ¿Me confirman, por favor, si estamos visualizando en este momento mi pantalla? Sí, señora. Ok, muchas gracias. Bueno, esta actividad se denomina fase 2, introducción al modelado de sistemas dinámicos, identificación del proyecto. Entonces recordemos que, como les comentaba en la primera webconferencia que tuvimos del curso, la estrategia de aprendizaje que desarrollamos en este curso a partir de este periodo académico es aprendizaje basado en proyectos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es desarrollar un proyecto desde su inicio y vamos a entregar un diseño final. Entonces en esta fase 2 lo que vamos a ver es la identificación de ese proyecto y está relacionado con la introducción al modelado de sistemas. Básicamente aquí lo que vamos a hacer es una actividad más de tipo introductorio, va a ser como más teórica. Esta actividad se desarrolla en grupo colaborativo. Es la primera actividad del momento de evaluación intermedia. Tenemos 3 actividades del momento de evaluación intermedio y esta es la primera de ellas. Esta actividad nos otorga 80 puntos máximo. Inició el pasado lunes 5 de septiembre, es decir, hace 2 días, y finaliza el próximo domingo 25 de septiembre de este año. Importante que tengamos muy clara esta fecha, dado que pues de pronto estamos acostumbrados a que todas las actividades inician y finalizan o cierran en las mismas fechas en todos los cursos, pero acá tenemos un cambio. Entonces es importante que tengamos muy claro que esta actividad cierra el domingo 25 de septiembre. Dentro de las actividades, tenemos como primera instancia 4 actividades individuales y una actividad que es de tipo colaborativo. Entonces, la primera actividad es que cada uno de ustedes acceda a los contenidos y referentes bibliográficos correspondientes a la unidad 1 e indaga sobre los sistemas físicos, los tipos de modelos, características principales y forma de representarlos. ¿De representar qué? Pues los modelos o los sistemas físicos. ¿Listo? Esta actividad no requiere que usted tenga un entregable. En este primer punto lo que estamos haciendo es invitarlo a que cada uno haga su investigación. Se toma como base pues los contenidos que están allí en el sílabus o en el entorno de aprendizaje, que son los sugeridos y corresponden a documentos que están en la biblioteca de la universidad. Sin embargo, si ustedes quieren hacer una investigación más profunda, pueden buscar en internet, podemos hacer cualquier otro tipo de investigación. No es obligatorio que tenga que trabajar con lo que se está otorgando desde la universidad. Entonces, les reitero, este primer punto es investigativo, no requiere de ningún entregable. En el segundo punto, ya después de haber hecho nuestra investigación, nos solicita que representemos por medio de una herramienta web los elementos principales que componen un sistema de control, identificando sus características y aplicaciones. Entonces, acá ya nos está enfatizando que vamos a buscar los elementos de un sistema de control, que busquemos cómo los podemos identificar, cuáles son las características de cada uno de esos componentes y las aplicaciones. Muy seguramente ustedes van a encontrar información muy especializada. La idea es que tratemos de mirar como lo que esté relacionado con el curso. Ahorita vamos a tener una presentación introductoria a esta unidad, entonces podemos tomar de allí como ideas de lo que debemos presentar. Importante también, nos dice por medio de una herramienta web, es decir, no se acepta Word, no se acepta PowerPoint, se utiliza una herramienta web. Sé que hay algunas personas por conectividad que tienen algunos inconvenientes, como lo manifesté hace unos días en el grupo de Skype. Es importante que pues comentemos estas situaciones. Lo ideal es que lo comentemos en el tiempo que corresponde y no el día del cierre de la actividad. Entonces, para que
ustedes ya tengan la comunicación, sea con sus tutores o conmigo directamente, y revisamos cada uno de los temas puntuales. ¿Listo? De lo contrario, la actividad es por medio del uso de una herramienta web. En la siguiente actividad nos solicita que investigue sobre los tipos de lazos de control que existen y los elementos que lo conforman, presentando 2 ejemplos de cada tipo y los presenta por medio de un documento en el foro desarrollado de desarrollo de la fase correspondiente. Acá sí le solicitamos un documento. ¿Listo? Acá usted sí lo puede presentar en Word, lo puede presentar en un PowerPoint, es decisión suya. Siempre y cuando quede claro la explicación de cuáles son los tipos de lazos de control que existen, cuáles son los elementos que lo conforman y los 2 ejemplos de cada uno. ¿Listo? Entonces, para que vayan buscando esa información. ¿Qué les sugiero? Pues que cuando ustedes estén presentando esos ejemplos y pueden anexar imágenes de cada uno de sus ejemplos, maravilloso. O sea, entre más claro podemos representar esa información, es mejor. ¿Listo? Y después, como cuarto punto y última actividad individual, se les solicita elaborar una infografía en una herramienta web de su preferencia en donde relacione los tipos de modelado de sistemas y las características diferenciadoras de cada uno. Entonces, acá averiguamos cuáles son los tipos de modelado que existen para los sistemas dinámicos y cómo puedo determinar cada uno de esos tipos de acuerdo a la característica que la hace diferente de cualquier otro tipo de modelado. Entonces, les repito, acá vamos a ver una presentación introductoria. La invitación es a que ustedes pues ahonden en dicha información. Este es el desarrollo individual. El desarrollo colaborativo les solicita que elaboren una presentación interactiva por medio de una herramienta web en donde se relacionen los principios físicos, las leyes físicas y dinámicas que rigen los comportamientos y las principales características que definen los 5 sistemas que se presentan a continuación. Sistemas mecánicos traslacionales, sistemas mecánicos rotacionales, sistemas eléctricos RLC, sistemas electromecánicos y sistemas hidráulicos. Como podemos observar, hay 5 tipos de sistemas. Ya ustedes como grupo colaborativo deciden cómo se van a organizar, si cada uno de los integrantes desarrolla una o se reúnen y al archivo en la página web ustedes van a ingresar todos a hacer su respectivo desarrollo. Ustedes como grupo deciden cómo lo organizan, pero hacen la entrega de un único enlace donde existe una única presentación. ¿Listo? No se acepta que entreguen un enlace, por ejemplo, de un Padlet, que es como un blog, y allí cada uno sube su presentación independiente. No se acepta. Tiene que ser que el enlace que entregan tenga de una vez los 5 sistemas y los presente de manera continua. ¿Listo? Importante eso. Otro punto a tener en cuenta acá, la información que se les está solicitando. ¿Cuáles son los principios físicos, las leyes físicas y dinámicas que rigen sus comportamientos y las principales características que definen este tipo de sistemas? Es decir, que si a mí me dicen es un sistema mecánico traslacional, yo ya sepa, bueno, se trata de un sistema que tiene X elementos, se trata de un sistema que yo lo voy a analizar por medio de la ley de Pepito Pérez, se trata de un sistema donde yo voy a tener que analizar seguramente con estas variables de fuerza, de velocidad, de aceleración, de corriente, ¿sí? O sea, que yo sepa cuáles son los elementos, bases que yo debo tener presente cuando me hablan de cualquiera de estos tipos de 5 sistemas que nos presentan acá. ¿Cuál es la intención? Que de acuerdo a la información que nosotros estamos consultando acá en esta primera actividad, con esto vamos a obtener como la información base para lo que continúa en el proyecto. Acá estamos identificando nuestro proyecto. Por lo tanto, ya vamos analizando, bueno, mi proyecto tiene que estar relacionado con estos 5 sistemas. ¿Cuál es la invitación? Que seamos muy profundos en la investigación, sobre todo en lo que corresponde a los principios físicos, leyes físicas y dinámicas, porque eso es lo que vamos a necesitar para cuando
pasemos a hacer el modelado directamente. Como les comentaba, pues se trata de una actividad colaborativa donde tenemos un desarrollo también individual. ¿Qué debemos entregar de manera individual o independiente? El enlace de acceso a la presentación donde ustedes representan los elementos principales que componen un sistema de control. El documento con los ejemplos de cada tipo lazo de control y la infografía con los tipos de modelado de sistemas y sus características diferenciadoras. Y como grupo entregamos un documento en formato PDF, el sistema no les deja entregar en otro formato, que contenga portada, objetivos, enlaces de las presentaciones elaboradas por los 5 integrantes o el total de los integrantes que haya en el curso, los ejemplos que ustedes presentan, los enlaces de las infografías que elaboraron, el enlace de la presentación interactiva que elaboran como grupo, conclusiones y referencias bibliográficas en normas APA. Esos son los requisitos o el contenido que debe presentar ese documento en PDF. Y acá al final encontramos cómo están distribuidos esos 80 puntos que nos asigna esta guía. El primer criterio es la identificación de los tipos de modelado de sistemas, que nos otorga 10 puntos. Tenemos el segundo criterio, reconocer los principios físicos que rigen un sistema dinámico, nos otorga 12 puntos. Tenemos como tercer criterio la caracterización de los tipos de sistemas físicos, que nos otorga 13 puntos. Como cuarto criterio, la herramienta web de identificación de elementos de un sistema dinámico y o de control, que nos otorga 15 puntos. El quinto criterio, identificación de los elementos que conforman un lazo de control, 10 puntos. El sexto criterio, la elaboración del documento tipo informe final, incluyendo los desarrollos requeridos, 10 puntos. Y como séptimo criterio, hay un criterio que es exclusivamente al desarrollo colaborativo. Y es la participación en la construcción del trabajo colaborativo. Nos otorga 10 puntos. ¿Esto qué significa? Que si el estudiante participa en la construcción del trabajo y del desarrollo requerido como trabajo colaborativo, va a tener entre 9 y 10 puntos. Si el estudiante no participa de forma constante y en los tiempos establecidos en la construcción del desarrollo requerido para el trabajo colaborativo, tiene entre 6 y 8 puntos. Y en su efecto, si el estudiante no participa en la construcción del desarrollo requerido para el trabajo colaborativo, tiene entre 0 y 5 puntos. Entonces, para que lo tengan muy presente, porque la participación colaborativa está como criterio de evaluación dentro de la guía de actividades. ¿Listo? Por acá veo que Camilo Lizarazo tiene la mano levantada. Tutora, buenas noches. Buenas noches. Tutora, digamos que a lo largo de todas las materias que he cursado en la carrera, siempre se me ha dificultado mucho lo que son trabajos colaborativos, porque normalmente las personas o dejan todo para lo último, o simplemente cuando se llega a la fecha de entrega te dicen como, oiga, métame al grupo y ya. Sí, yo personalmente siempre prefiero hacer los que son trabajos colaborativos de manera individual, obviamente cumpliendo pues con todos los requisitos de la guía de actividades. Quiero saber si hay algún problema respecto a eso, si yo puedo tomar la decisión de hacer el trabajo colaborativo individual, pues porque ya me han pasado pues, varias cosas pues, que han hecho que la nota me baje. Entonces yo la verdad prefiero trabajar solo. No sé si hay algún inconveniente respecto a eso. Vale, Camilo, gracias. Bueno, como primera medida tenemos que respetar lo que nos invita a la universidad, que es a promover el trabajo colaborativo. ¿Listo? Entonces, la invitación es a que puede que el grupo colaborativo en el que estés en este curso, pues sea la excepción y esperemos que lo sea. Importante pues que revisemos que hay un criterio que nos dice que si el estudiante no participa dentro de los tiempos establecidos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En esta actividad pues es como teórica, es investigativa y es como creativa.
¿qué pasa con las siguientes actividades? Fase 3 y fase 4 son actividades que temáticamente y en cuanto al desarrollo son fuertes, ¿sí? O sea, tienen bastante trabajo, requieren de bastante desarrollo. Como está establecido para el trabajo colaborativo, va a ser como de mucha ayuda para la construcción del desarrollo. El tema es que pues si lo haces individual, sí o sí, te toca presentar y desarrollarlo todo y es bastante tema. Entonces, pues ahí sí ya te dejo para que tú lo analices y lo pienses y pues sería que en el transcurso de la semana me envías un correo por el correo interno del aula y pues yo por ese medio te confirmo la solicitud y pues ya para que tenga conocimiento el tutor que te acompañe. Vale, sí, señora. Vale. Vale, sí, señor. Jaime Arango, ¿estás pidiendo la palabra? Buenas noches. Buenas noches. La mía es, todos tenemos que presentar el trabajo en el entorno de evaluación. Sí, señor. Entonces, la idea es que en el trabajo que presentemos adjuntemos el aporte de todos los compañeros como el enlace individual, lo que nos toca, el enlace grupal y todas las definiciones pues, que nos pide la guía. Un único entregable. Por grupo hacen una única entrega y esa persona que hace la entrega debe garantizar que el documento pues cumple con, que lleva los enlaces y desarrollos individuales y el colaborativo. Acá en las evidencias del trabajo grupal les indica que deben entregar en el documento, porque se entrega un único documento con el consolidado como tú lo indicas. O sea que en el entorno de evaluación solo se va a entregar el trabajo final una sola persona. Una sola persona. En el foro sí participamos todos. Pues, con en el foro participan todos y una sola persona hace la entrega final. Muchas gracias. Vale, sí, señor. Andrés García. Andrés García, ¿estás pidiendo la palabra? Sí, profe, que pena, no había activado el micrófono. Vale, buenas noches. Profe, dos cositas. Una es que, pues, obviamente la universidad está incitándonos a que trabajemos en grupo y pues eso no es malo, eso es bueno. Pero sí deberían ser un poquito más flexibles en cuanto a ver la participación de los integrantes en el proceso, porque no todos participan, entonces queda muy duro si alguien aporta al final, entonces meterlo, queda muy duro hacer el trabajo Claro. por otros. Entonces es como para que tengan un poquito de flexibilidad en ese sentido. Y lo otro es que, Andrés. tengo entendido que son 5 temas, pues 5 sistemas, y así sean 2 personas que participen en el foro, hay que presentar los 5 sistemas, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, señor. Ok, listo, esa era mi duda. Muchísimas Sí. gracias. Gracias, Andrés. Sí, gracias por la aclaración. Sí, Andrés, como le comentaba ahorita, pues para las unidades, el punto es que los 5 sistemas los vamos a ver en las siguientes unidades, las siguientes fases. Entonces, sí o sí, lo debemos desarrollar. Y con respecto a lo que manifiestas de la flexibilidad, bueno, la invitación a tener como presente que no todos participan en su tiempo, sí, claro, totalmente de acuerdo. Pero pues recordemos que la universidad también tiene como unos tiempos establecidos, ¿no? Que sus últimos 3 días de no participación pues no se tienen en cuenta para el desarrollo colaborativo. Entonces ya ustedes allí lo pueden revisar de esa manera. Igualmente dicen, en el criterio se les indica, por eso acá les relaciono mucho en el último criterio que es de participación para que lo tengan presente. Lo que pasa es que lo óptimo sería que los 5 integrantes participaran, pero eso no es óptimo siempre. No Entonces, siempre por lo regular, sucede. faltan 1 o 2 y digamos que se le duplica el trabajo al resto porque ya toca investigar más, hacer la parte. Sí, entonces. Sí, y igual más pues con realmente en el materias. curso, realmente Sí. pues en este curso siempre lo que hemos procurado hacer los tutores es que, bueno, el estudiante manifiesta que quiere trabajar individual, lo manifiesta en el foro y asimismo, pues ya para que los demás sepan y no
suceda que de pronto a última hora tomé la decisión de trabajar sola y estábamos como en un trabajo colaborativo, o alguien está a la espera, está haciendo sus aportes y como a la espera que alguien consolide. Entonces es importante que en el foro también manifestemos esas situaciones. Gracias, profe. Bueno, Andrés, a usted. Luisa Ponte. Luisa Ponte, ¿estás pidiendo la palabra? Sí, buenas noches, Buenas tutora. noches. Tengo una duda con respecto al punto 2. Sí, señor. Dice, representa por medio de una herramienta web los elementos principales que componen un sistema de control, identificando sus características y aplicaciones. Ujú. Entonces, o sea, no sé si se va a tomar un sistema de control en específico o existe un tipo de sistema de control que, pues, que represente, que modele todos los sistemas. Ok, gracias. Dentro de la investigación, ustedes se van a dar cuenta que los sistemas de control se clasifican de una manera, pero que tienen por lo menos un 70-75% de elementos en común entre el uno y en el otro, que uno de los dos es más completo que el otro. Entonces, en sí, son los elementos que componen a nivel general un sistema de control. No vamos a enfatizar si es control X, Y o Z, no, sino en general, en términos generales, cuáles son los elementos que lo componen. Y ahí habla de una representación del sistema. ¿Esa representación es gráfica, un dibujo o por medio de ecuaciones? No sé. Eso mismo va dentro de la consulta. O sea, acá, por acá hay un punto donde les habla cómo podemos modelar los sistemas. Y Sí, eso es porque es que parte de la existen investigación que de diferentes, pronto tú has hecho, que existen diferentes formas de representar los sistemas. sí, Entonces eso. ahí es donde la idea es que ustedes las investiguen todas. Pues en O sí sea, tampoco son muchas. pero se Hay, puede representar en cualquiera de las formas que sea posible. sí, Ah, ok. vale. Bueno, acá alguien me dice que el punto 2, que si les puedo sugerir alguna herramienta. Lo que les hemos sugerido y que algunos de sus compañeros han mencionado en los foros y en el grupo de Skype, Canva, Genially, o sea, en línea, de pronto ustedes cuando vieron herramientas teleinformáticas, vieron algunos de estos, bueno, herramientas en línea, pues puede ser cualquiera de esas. John F. Durán, ¿estás pidiendo la palabra? Sí, tutora, buenas noches. Buenas noches. Una consulta es con respecto a la parte colaborativa. Ujú. Dice que, bueno, hacer una presentación interactiva. Ahí, presentación interactiva se refiere a qué específicamente. O sea, que el usuario que la vea pueda ver más información como si fuera una infografía o algo así. Pueden usarla, bueno, por lo menos Powtoon es una herramienta que les convierte en video la presentación. Entonces ustedes es como si hicieran diapositivas y él se las convierte en un video. En Canva o en Genially hay presentaciones interactivas donde ustedes traen, incluso las vi en algunas retroalimentaciones, que ustedes traen bueno, así como una página principal y hay diferentes botones. Entonces, si uno da clic en cada uno de los botones, los lleva a navegar con diferentes temas. Entonces, también lo pueden hacer así. Ah, ok, vale, muchas gracias. Vale, sí, señor. Guillermo. Sí, profesora, Bueno, sí, señor, dime. con respecto al punto 2, dice por Ujú, medio de una herramienta web. ¿Son ujú. las mismas de las infografías o Sí, qué? señor. Son las mismas. Puede ser como infografía, puede ser como video, puede ser como una presentación. La decisión ya le queda a cada uno de ustedes como lo quieran representar. Ok, no Bueno, solamente era esa vale, Guillermo. pregunta. Bueno, Eso.
A usted. Julián Gómez. Tutora, buenas noches. Buenas noches. Una consulta sobre los trabajos colaborativos. Es que en el grupo donde estoy yo solamente habemos 2 personas. Entonces, relacionado con eso, pues el compañero no es que se conecte mucho y yo he intentado comunicar con él y la verdad él no da respuesta. Entonces, en ese caso, me tocaba desarrollar a mí todo lo que sea en trabajo grupal. Sí, Julián, lo que te comentaba, lo que le comentaba ahorita al compañero, o sea, el tema es que estos cinco sistemas los vamos a necesitar para los otros desarrollos. Y los otros desarrollos, sí o sí, toca hacerlos completos, ¿sí? Entonces, en ese caso, sí te toca, si no logras la comunicación con tu compañero, sí te toca desarrollarlo de manera individual. Vale. Bueno, Julián. Carlos M. Profe, muy buenas noches. Buenas Compañeros. noches. Una consultica, profe, es que estoy viendo pues, que nos dejó para el día de mañana ahí la primer videoconferencia, ¿sí? A las 5 de la tarde, pero ¿es posible ponerla más tardecito? Ahora es complicado por el tema laboral. No, yo no tengo programada para mañana. ¿No? No, Ah, la del curso es hoy. Compañero, la web a la que usted hace referencia es de Señales y sistemas. señales y sistemas, sí. Ah, Qué pena, discúlpeme, pero es que como ya juntaron ahorita las bandejas, me equivoqué, fue de bandeja en el correo. vale. Qué pena, disculpe, profe. Vale, tranquilo. Farlex Álvarez. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bueno, mi inquietud es sobre el primer punto. En ese primer punto no hay que realizar, digamos que algo en la web, sino únicamente es como una investigación. Sí, Y es se una representa- investigación. Se representa con el punto 2. Pues realmente lo que ustedes van a investigar acá es con lo que van a desarrollar los siguientes puntos. O sea, esta es como la invitación a que hagan la búsqueda, ya sea con los referentes bibliográficos que están en el curso, que por acá alguien me está diciendo que están en inglés, o en su defecto que busquen en otro escenario. Es simplemente invitarlos a investigar. Sí, porque tenía esa duda porque resulta que estuve leyendo las guías, las referencias que están ahí que nos brinda, y se habla sobre los sistemas físicos, pero ahí habla sobre por ejemplo, los sistemas análogos, sistemas eléctricos, pero cuando investigo lo del punto 2, habla sobre los sistemas de control, hablan de otra cosa. Entonces, quería saber específicamente qué era lo que había que hacer en ese punto 1. No, en el punto 1 es investigar. De acuerdo, Vale. Bueno. Jaime Arango, ¿pediste otra vez la palabra? Okay. Milton Jonathan Romero. Tutora, buenas noches, qué pena. Buenas noches. Bueno, he estado tratando de escuchar un poco lo que dicen los compañeros y pues sí es cierto que los trabajos colaborativos requieren un poco más de esfuerzo, pero pues lo que yo he tratado de hacer, yo llevo 3 semestres, pero pues venía de una universidad normal, pues yo creo que igual pues uno tiene que hacer todo el trabajo para aprender. Entonces, pues como que la invitación yo siempre trato de escribir en el foro y si pues igual voy avanzando en todo el trabajo y lo que sirve del trabajo de los compañeros pues complementar o ver si uno tiene errores o si ellos tienen errores. Yo creo que esa es como la ganancia que tiene la UNAD con el sistema que manejamos de educación a distancia, ¿sí? Porque si bien la responsabilidad es 100% propia,
lo único que nos brinda el trabajo colaborativo es pues como el poder apoyarnos en lo que otros compañeros han desarrollado y ver los errores propios o ayudar a resolver los errores ajenos. ¿Sí? Pues entonces considero que es como de tratarse de poner de acuerdo. Tenemos, son 3 semanas para entregar. Sí, señor. Yo creo que pues, apenas estamos empezando la primera semana, pues hay como dar unos placitos a ver si los compañeros se conectan o no. Era como básicamente eso. De resto creo que está clara la guía de lo que hay que hacer y pues cualquier cosa estaremos, pues, para eso nos sirve el grupito de Skype, ¿no? Sí, señor. Muchas gracias, Milton. Sí, No, de todas gracias a ti. maneras, también tocas un tema Tenía una importante. preguntita pequeña. Esto, dentro de la parte de la bibliografía, creo que vi que podemos referirnos a textos en inglés, por ejemplo. O sea, si Sí. hacemos consultas en inglés, no hay ningún problema. No hay problema. No es necesario hablar de las traducciones de eso, sino simplemente hacer referencia a que están en eso y ya. Sí, no hay problema. Ok, muchas gracias. Vale, Milton. Algo que sí tienes en cuenta y es importante. Recordemos que cuando les presenté el curso, les comentaba que la última actividad es una evaluación, una prueba objetiva cerrada, o sea, tenemos un cuestionario y allí se evalúan todos los temas. Entonces, de cierta manera, pues sí es bueno como que todos hagamos la investigación. Rudy Sáez, ¿estás pidiendo la palabra? Sí, profe, buenas noches, compañero, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta acerca de los ítems. Pero entonces, ¿yo puedo hacer un enlace general o ese enlace por cada punto para las infografías? ¿Para la entregable? No, O sea, no, es no. que... Para el trabajo individual. Bueno, es que son por separado, o sea, se solicita un desarrollo con los elementos de un sistema de control. Los ejemplos de lazos de control lo entregan en un documento. Y la infografía es de los tipos de modelado de sistemas, o sea, son temas diferentes. Entonces, sí nos tocaría por separado. No, entonces individual, separado. Sí, Bueno, sí, por separado. Como están hablando de la herramienta de Canva y todo eso, ahí en Canva hay la opción de que uno Sí. pueda agrupar o pueda juntar todos una pestaña por cada uno, ¿no? Y solamente mandaré un solo link. No, por separado. En la parte individual. Sí, señor, por separado. Bueno, listo, pues gracias. Vale, Rudy, a usted. John García. Sí, buenas noches, tutora y compañeros. Buenas noches. Tengo una pregunta, tutora, si tiene algún libro que recomienda pues para irse uno, digamos que más en confianza y sacar, digamos, que la temática que se requiere. Sí, hay un libro que recomiendo muchísimo y es Teoría de Control Moderna de Ogata. Es muy buen libro para este tema y pues para todo lo que tenga que ver con control. Yo les envío como el nombre por el grupo de Skype. Ok, tutora, le agradezco, muchas gracias. Bueno, sí, señor. Leider Fernández. Buenas noches, tutora. Buenas noches, Leider. Tengo la consulta también que había hecho un compañero ahorita respecto al segundo punto en cuanto a los elementos de control. Identificándolos, pues identifico que básicamente son solo 4. Entonces quería preguntar si con esos basta. Sí, al nombrar señor. solamente los 4. Sí, señor. Bueno, sí, gracias. con esos basta. Vale, Leider. Andrés L. Bueno, por acá en el chat me están preguntando respecto a la licencia de MATLAB. Sé que están todavía en el proceso, pero pues nosotros para esta actividad, en este curso, todavía no la vamos a utilizar. Andrés L. Buenas noches, tutora. Buenas noches, Andrés. Yo tengo una duda, si en general todo el trabajo es solamente una investigación y hacer como un informe y un escrito, pues en las herramientas web, o hay que hacer cálculos y... No, es netamente investigativo, teórico y creativo. No tenemos acá desarrollo matemático, en eso todavía no entramos. En la investigación de cómo vamos a aplicar o qué tenemos que aplicar en estos sistemas, sí debemos buscar esas ecuaciones, pero todavía no vamos a hacer nada matemático. Es investigativo. Ok, listo.
Gracias. Vale. Jefferson Ávila. Buenas noches, tutores y Buenas compañeros. ¿Cómo noches. están? Bien. No, pues yo también iba a hablar pues respecto a eso pues del trabajo colaborativo, ¿cierto? Pues en todas las otras cursos y yo siempre he presentado todo solo. Primero porque pues no aguanta llevar a otro en carretilla, ¿sí o qué? Y segundo, yo trabajo todo el tiempo de noche y para mí es muy difícil estar con los compañeros pues como conectados porque igual yo salgo de trabajar, yo quiero es dormir y el poco tiempo que yo me levante es para adelantar trabajos y de pronto pues los compañeros están pues en su lado laboral y a veces es complicado que ellos respondan. Ya vamos por una semana de que se abrió la actividad, ¿cierto? Y Bueno, 2 días. solamente un compañero se ha comunicado, ¿cierto? Y él prácticamente le pasa lo mismo que a mí. Entonces, la pregunta, yo voy a hacer eso con él, todo. Yo le voy a decir a él que lo hagamos todo. ¿Por qué? Porque yo no puedo esperar que un compañero se ponga a responderme el último día, ¿cierto? Pongo el ejemplo, vea. La actividad de análisis de circuitos se abrió el lunes, ¿cierto? Y yo ya la terminé. ¿Por qué? Porque yo necesito avanzar. Entonces yo no puedo quedar esperando a que los demás quieran trabajar. Por eso, como lo comenté hace un momento, pues lo que les invito a que esperen esta primera semana, mientras pues también se dan las indicaciones en la web, y ya pues la siguiente semana, dependiendo de las participaciones, ya toman la decisión como grupo, pero deben manifestarlo en el foro. Listo, pero siempre porque igual ya era para que hubieran entrado a la plataforma por lo menos, ¿sabes? Ya por lo menos hubieran dicho, hey, no, yo lo voy a hacer solo, o no puedo, pues que no digan nada. Vale, Jefferson. Entonces, con ese compromiso, que lo informan en el foro, ¿listo? Vale, tutora, muchas gracias. Vale, a usted. Julián Preciado. Gracias, tutora. Buenas noches. Es que una cosita que no me queda clara. La parte individual hay que entregarla ¿dónde? ¿En el foro o también en el También en el trabajo. No, en el consolidado, mira, esta primera parte es el trabajo individual. Esto que estoy señalando acá. Estos 3 puntos son el trabajo individual. Entonces eso va en el documento PDF que consolidan como grupo también. Gracias, doctora. Bueno, sí, señor. Camilo Bueno, Lizarazo. qué pena, no hay ningún formato como para... No. No, simplemente enviarlo. normas APA. No tengo inconveniente. Normas APA. Ah, ok. Tutora, qué pena contigo otra vez yo. Señor. La pregunta que tengo es digamos, en el punto del trabajo colaborativo, sí, que hay que dar todas las características y demás de todos los sistemas. ¿Es posible que yo lo pueda hacer con algo que se llama Prezi, o sea, hacer más como un mapa mental o algo así parecido? Claro. ¿Aplica? Sí, claro, lo pueden hacer con Prezi también. Prezi es otra herramienta, de hecho es la que en muchas ocasiones se utiliza mucho en presentaciones interactivas. Entonces también pueden usar Prezi. Ok, gracias. Bueno, Camilo. Guillermo, ¿preguntas otra vez? Sí, mi pregunta es si hay algún problema, porque yo he hecho infografías por parte de Word en el mismo documento, si hay como algún problema o si es necesario como este tipo de herramientas, sí. Página web. Sí, se solicita con herramientas web. Listo. Parte Y del requerimiento. Y es para cada uno de los puntos, a partir del punto 2, punto 3 y punto 4. Sí, señor. Eso era todo. Bueno, voy a dejar de compartir acá y voy a compartir la presentación. Señor. Disculpe Tutora, buenas noches. Qué pena, disculpe una última apreciación. Dime. Quiere decir entonces que si yo voy a consolidar el trabajo de los 4 compañeros, haría como una especie de, podría ser como una especie de tabla donde
diga aporte estudiante 1 o de Pepito Pérez y ahí agregue los links de las actividades que ellos desarrollaron en los diferentes Para el aplicativos. entregable, Bueno, ¿sí? para el entregable. Ok, listo, gracias. Sí, sí. Tutora, buenas noches. Qué pena antes de que pase a Señora. la segunda fase. Tan Señora. amable, ¿me puede mostrar la parte de del trabajo individual? Es que no alcanza a visualizar, qué pena. Tranquila. Ahí ya la están visualizando. Sí, tutora. Ok. ¿Tienes alguna pregunta? Viene siendo la 1, la 2, la 3. Es la parte individual. Y la 4. Y la 4. Ok, tutora, muchas gracias. Vale. Qué Sí, pena, tutora. Yo sí tengo una duda en el punto Sí. 1 Señora. y es sobre el tema donde dice que, sobre sistemas físicos, averiguar. Cuando dice características principales, formas de representarlos, ¿es de los tipos de modelo o de los sistemas físicos? De las dos. Ya ahorita vamos a ver en la presentación. De hecho, ya ahí les aclaro un poco esta duda, porque pues hay parte y parte. Entonces puede ser de los sistemas físicos y de la forma de modelarlo, cómo nosotros los podemos identificar. Entonces, ya ahorita acá en la presentación lo podemos aclarar. ¿Listo? Gracias, profe. Vale, sí, señora. ¿Me confirman si estamos visualizando aquí ya la presentación? Sí, tutora. Sí, señora. Ok, vale, listo. Entonces, pues básicamente esta es como nuestra actividad introductoria. Entonces acá es donde vamos a ver como más información, es más teórica como lo estábamos aclarando hace un momento con la explicación de la guía. Entonces acá nos van a aparecer unos términos con los cuales de pronto no estábamos tan familiarizados o posiblemente algunas personas por sus temas laborales o que vienen recientes de algunos otros cursos ya los tienen más claros. Primer término es el término de qué es una planta. Entonces, básicamente este elemento es como lo que nosotros vamos a tener como elemento principal y es lo que se llama como el bloque principal cuando estamos trabajando con control. Yo les comentaba cuando les presenté el curso, sistemas dinámicos, lo que nosotros hacemos es un modelado, es una representación de un sistema físico. Para los sistemas de control no existen como los circuitos eléctricos, no existen que es un sistema de un amortiguador de un carro, no existe como una torre de destilación, no. No existen así, sino existen es como modelos que ya ahorita vamos a ver cómo van a ser esos modelos. Entonces la planta es el objeto que va a requerir una acción de control. Puede ser un conjunto de elementos o piezas de una máquina que realizan una operación establecida o puede ser simplemente muchos objetos, muchos elementos, muchas partes, muchas máquinas que van a encargarse de que funcione un sistema o generar una operación ya establecida. Entonces, un ejemplo de una planta sencilla puede ser un motor, puede ser un horno de calentamiento, que ya allí en un horno vamos a encontrar más elementos a diferencia del motor, una caldera, que pues obviamente a medida que nosotros vamos creciendo en el proceso, pues obviamente van apareciendo más elementos. Un tanque para almacenamiento de líquidos, una banda transportadora, simplemente es cualquier objeto, cualquier elemento que va a necesitar de una acción de control. Entonces, acá en la diapositiva vemos 5 elementos diferentes. 3 son circuitos eléctricos RLC. Uno es un sistema de un motor alimentado por un circuito de corriente continua RL. Y acá en la parte inferior izquierda encontramos un sistema que tiene como una caja, como unas ruedas, pero eso es simplemente un sistema de masa resorte amortiguador. Ya ahorita vamos a ver eso qué significa. Entonces, el elemento base con el cual nosotros vamos a trabajar siempre se va a llamar planta, independientemente de si es simplemente un motor, un circuito eléctrico, un sistema físico ya con mayores características o como lo indica acá, una caldera, un tanque de almacenamiento, una banda transportadora. Va a ser el elemento que va a requerir una acción de control. Para que esa acción de control exista, nosotros vamos a encontrar 2 elementos principales. Uno que se llama variable de entrada, porque nosotros sabemos que
para que un circuito eléctrico funcione, debemos conectarlo a una fuente de corriente. Para que un sistema de tanques almacene líquidos, pues necesitamos abrir una válvula para que dé el paso del líquido. Entonces, esas son las variables de entrada, que son independientes de la salida, de cualquier otra variable del proceso en la mayoría de los casos, pero que a la vez se pueden manipular con el fin de obtener otro tipo de variables, que en este caso pues la principal sería generar una salida. Por ejemplo, lo que comento acá, para que el motor DC funcione, pues la variable de entrada puede ser el voltaje de la alimentación o la excitación del campo magnético, es decir, la acción con la cual yo puedo hacer que el elemento que estoy utilizando o voy a controlar funcione. Esa es la variable de entrada. Por el caso contrario, la variable de salida es lo que estoy obteniendo. Son el resultado del proceso. Dependen de las variables de entrada que estamos utilizando y de la dinámica de la planta. Entonces, acá ya nos empieza a aparecer esta variable o este término que se llama dinámica. La dinámica simplemente es el movimiento o la acción que se está presentando dentro de la planta. Esto, pues, teniendo en cuenta lo que hablamos acá, que si para el motor DC la entrada era el voltaje de alimentación, pues la salida, ¿cuál va a ser? Va a ser el movimiento que yo estoy generando en ese motor, por lo tanto puede ser la posición angular o la velocidad con la cual se está moviendo el rotor de mi motor. Entonces, estas dos variables siempre van a aparecer en toda planta o en todo proceso, y pues que obviamente dependen de la una, pues la salida la voy a obtener que va a depender de la entrada, ¿sí? No es que dependan la una de la otra siempre, sino que una me va a llevar a la acción de la otra. Pero teniendo en cuenta que también va a depender mucho la dinámica de mi sistema o la acción principal de mi sistema. Entonces, en sí, ¿qué viene siendo el sistema? El sistema es la agrupación de elementos que trabajan conjuntamente y tienen un objetivo final. Es decir, que buscan determinadas características para una variable de salida. Todas funcionan en el mismo, como en el mismo engranaje para generar una misma acción. Existen sistemas en lazo abierto y sistemas en lazo cerrado. Ya de pronto ustedes empiezan a entender algunas de las preguntas que hacían ahorita sus compañeros, que les aparecían dos tipos de sistemas y aparecen unos elementos. Esos sistemas, ya sean en lazo abierto o sean en lazo cerrado, también los podemos clasificar de estas dos formas adicionales. Sistemas SISO, por sus siglas en inglés que traducen única entrada, única salida, o sistemas MIMO, por sus siglas en inglés que traducen múltiples entradas, múltiples salidas. Entonces, ya vamos entendiendo cuál es la investigación que nos están requiriendo. Entonces, ¿cómo identifico yo cuando un sistema es en lazo abierto? ¿Cómo identifico yo cuando un sistema es en lazo cerrado? ¿Cómo puedo determinar si mi sistema es SISO? ¿Cómo puedo determinar si mi sistema es MIMO? Incluso existen combinaciones entre SISO y MIMO. Ya pues esos son como sistemas más avanzados. Entonces, acá hablando de los sistemas, la primera clasificación que nos comentan, lazo abierto y lazo cerrado, encontramos que empiezan a aparecernos unos bloques que muy seguramente ustedes los vieron también en la investigación a quienes ya la han venido realizando. Y esos bloques pueden ser controlador, planta, aparecen bloques de medición, aparece seguramente algo que se llama entrada, algo que se llama como salida, algo que se llama señal de medida, señal de control, señal de referencia, set point. Ustedes van a ir encontrando que aparecen diferentes términos, pero que pues a la hora de entrar al control como tal, pues esos términos, aunque tengan diferentes apellidos, todos llevan como el mismo nombre. Entonces, llevamos como al mismo punto. Acá hay un ejemplo de un sistema lazo abierto que espero no verlo dentro de los dos ejemplos que van a entregar de manera individual, y es la lavadora. La lavadora porque es un sistema o se considera que es un sistema de lazo abierto. La lavadora cuyo objetivo final sería lavar la ropa y que salga limpia, ¿cierto? Nosotros por lo general eso es lo que esperamos cuando utilizamos este electrodoméstico, es que la ropa salga ya limpia. Sin embargo, ella una vez termina el ciclo de lavado, no indaga, no tenemos un sensor allí
donde verifique el estado final de la ropa. Es decir, si la ropa quedó limpia o no quedó limpia. Independientemente de la cantidad de ciclos que tú le programes, de la cantidad de tiempo de agua que tú utilices, la lavadora nunca te dice, Adriana, la ropa está limpia. Tú la ingresaste con este porcentaje, no sé, de tierra y te la estoy entregando con este otro porcentaje, ¿sí? La lavadora nunca nos da esa información, simplemente nosotros le damos inicio, ella empieza a lavar, empieza a cumplir su ciclo y me dice, ya terminé. Y listo. Eso es un sistema enlazo abierto, donde yo tengo una acción, tengo un elemento que se encarga de generar esa acción, hay un funcionamiento y ya, pero yo no estoy preguntando cómo está dentro del proceso, si lo está cumpliendo al final de acuerdo a su función principal. ¿Qué sucede con el sistema enlazo cerrado? Como en el sistema enlazo cerrado nosotros tenemos acá un bloque de medición, si nosotros nos fijamos en la dirección de las flechas, viene de la salida hacia la entrada o hacia el controlador. Entonces, aquí lo que hacemos nosotros al utilizar ese bloque de medición es lo que se conoce como retroalimentación o realimentación de un sistema. Es decir, voy y verifico la salida, si está cumpliendo los límites que yo previamente le debía haber programado en el controlador. Aquí es donde aparece aquella palabra que les decía hace un momento, el famoso set point o punto de referencia, donde si me está cumpliendo unos puntos de referencia o unos niveles mínimos que yo requiero para el funcionamiento. Y se va a generar seguramente alguna acción que me permita que la planta se modifique o genere una acción diferente para que lo que me dice amiga, ya estamos trabajando dentro de los rangos establecidos. Un ejemplo, en este caso podría ser una incubadora neonatal, podría ser la caldera que hablábamos hace un momento, ¿sí? Entonces, eso ya es para que ustedes empiecen a investigar esos elementos. Hace un momento el compañero decía, es que hay 4 bloques principales que hay como en común. De ahí es que ustedes empiezan a hacer esta investigación. ¿Listo? Ahora ya entrando al modelado, básicamente modelar, ¿qué es? Es representar de una manera diferente una entidad física o conceptual. ¿Cómo lo podemos representar? Lo podemos representar por medio de texto, lo podemos representar por medio de gráficos, por medio de ecuaciones, por medio de esquemas. Lo importante es que sea una manera diferente como nosotros podamos representar la información de un proceso, de un sistema, de una entidad física, en cuanto a la manera de describir su comportamiento o su funcionamiento. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos con el modelado. Llevar los sistemas que los conocemos de una forma física a una forma que los sistemas de control la vayan a conocer. Y ahorita vamos a ver qué formas podemos utilizar. Entonces, básicamente eso es modelar. Todos los sistemas pueden ser modelados o analizados a través de estas representaciones, entre los cuales pues resaltamos siempre los modelos físicos que son como los que utilizamos en acciones de control, pero no descartamos, por ejemplo, los comportamientos económicos porque pues allí también los utilizan o se modelan o se representan en base a estos criterios. Entonces, en sí cualquier sistema, proceso, planta, se puede representar por medio de modelos de diferentes tipos. Entonces, ya entrando en lo que son los sistemas dinámicos, el modelado permite explicar de forma matemática o gráfica los comportamientos de los sistemas a partir del intercambio de información existente entre el exterior del sistema y su interior. ¿Cuál sería el exterior del sistema? Todo lo que nos está ingresando como señal de entrada y que estamos entregando al exterior como señal de salida. Muy seguramente tendremos perturbaciones. Y el interior, ¿cuál sería? Los elementos que lo conforman. Ya sea solo la planta, sean los bloques de medición, los controladores, los puntos de referencia. Bueno, ya nos vienen apareciendo otros elementos. ¿Cuál es el punto principal para nosotros? Modelar o representar esta planta. Ya lo demás, cómo defino yo los controladores, qué elementos utilizo en la medición y eso, ya lo van a ver ustedes más adelante cuando
empiecen a ver ese tema de control. Por ahora nosotros nos centramos es en representar de forma matemática o de forma gráfica. Entonces ahí ya vamos viendo, ahorita alguien hacía la pregunta de cómo lo podemos representar, pues aquí ya nos van apareciendo algunos indicios de cómo lo vamos a representar. ¿Listo? Entonces ahí vamos con el tema del modelado. Entonces, hablando ahorita que vimos de los lazos de control, pues el lazo de control o bucle de control es el sistema compuesto por el dispositivo de medición, el controlador, el elemento final de control y el propio proceso. Alguien decía ahorita hace un momento, 4 elementos. Por eso le dije, sí, son mínimo 4 elementos los que vamos a encontrar allí. ¿Cuál es el objetivo de un lazo de control? Mantener un proceso estable, independientemente de perturbaciones y desajustes. Por eso es que nosotros buscamos controlar los sistemas. Que de pronto nosotros estamos analizando una caldera y tenemos que garantizar una temperatura entre 900 y 1000 grados centígrados en la caldera. Resulta que llegó una perturbación y no estamos a 1000 sino a 1100. Entonces esa perturbación me va a generar muy seguramente fallos tanto en el proceso, en el producto que estamos utilizando y en los elementos o equipos que comprenden esa planta. Entonces para eso es que nosotros entramos a trabajar con el control, a buscar que los procesos se mantengan estables. Entonces eso es lo que nosotros buscamos. Entonces por ejemplo, acá estamos mirando cómo es el lazo de control cerrado y como les decía, la manera de retroalimentar o devolver la información. Acá al lado derecho encontramos una gráfica que es un lazo de control para el nivel de un tanque. Lo que les decía, para poder controlar el nivel de un tanque, pues debo tener una señal de entrada que va a ser pues una válvula que nos va a permitir que el líquido ingrese al tanque, ¿cierto? Al igual vamos a tener pues muy probablemente una válvula para limitar el flujo de salida de ese elemento. Encontramos que acá vamos a tener un bloque de medición. Miremos que acá me dice que hay un transmisor de nivel. Entonces, ese transmisor de nivel es el que me va a indicar o me va a realizar la medición de del líquido o de la variable que nosotros estamos censando. Va a ir esa información a un bloque de controlador. Y miremos que acá en el lado izquierdo en la figura, después del bloque de medición, llevo la señal de medida a un controlador, que también existe como elemento físico. Y dice que ese va a un elemento que es válvula de salida para poder permitir la salida o el flujo de la variable o el líquido que nosotros tenemos acá, que es simplemente volver a retornar al proceso. Y así es que mantiene un sistema en este caso con el lazo de control. Acá tenemos otro ejemplo. Es para el control de temperatura de un intercambiador de calor y aparecen los mismos elementos. Tenemos el sensor o bloque de medición. Vamos al controlador, pues allí vamos a tener que en el controlador debemos tener una señal de control y esa señal pues nos va a llevar a otro elemento. Entonces, esos es como los ejemplos de lo que ustedes pueden ir a investigar para el punto 3, donde tienen que dar los 2 ejemplos de los tipos de control. Ahora sí entramos en la representación de los modelos. Ya vimos que tengo que volverlos a una forma que los sistemas de control los puedan utilizar o reconocer. Entonces los sistemas pueden ser vistos o modelados como un arreglo matemático en donde cada parámetro variable tiene relación directa con un fenómeno, sistema o proceso. Entonces ya nos dicen que ese arreglo matemático debe tener un parámetro o una variable y esa variable o ese parámetro debe estar relacionada con un fenómeno, un sistema o un proceso. Es decir, no son variables independientes, sueltas o a la deriva. Una representación adecuada y que se adapta a la mayoría de situaciones, como el caso de los sistemas físicos, es por medio de una ecuación diferencial. Es como la forma básica o la más conocida de cómo nosotros podemos representar un modelo, un sistema dinámico. Entonces, acá encontramos una representación de una ecuación diferencial. Pues bueno, ya sabemos que va en términos de derivadas, en donde tenemos nuestra variable de trabajo, que es la que nosotros vamos a utilizar, que es el tiempo. Tenemos una variable de entrada y
generamos una variable salida, que nuestra entrada la llamamos CDT y según acá este ejemplo, la salida es omega o W. Entonces, estos son los elementos como mínimos que debemos tener nosotros en la representación de un sistema dinámico. Estos sistemas pues están controlados por señales y las señales son funciones que están definidas en el dominio del tiempo y proporcionan información sobre las variables de entrada, salidas, intermedios de un proceso o una planta. Es decir, con lo que yo estoy alimentando un sistema, lo que me está generando a la salida del sistema o lo que sucede dentro del mismo funcionamiento. Estas señales pueden determinarme si los sistemas son discretos o si los sistemas son continuos. Cuando un sistema es discreto, cuando los valores de t, es decir, de la variable tiempo, son determinados o específicos entre un conjunto de posibles valores. Por ejemplo, t igual a 1, 2, 3, donde t puede tomar únicamente los valores 1, 2 o 3. A diferencia de un sistema continuo, en donde t es cualquier valor en un determinado rango. En este caso, nos da un ejemplo entre 0 y 10. Es decir, t puede ser 1, 2, 2.5, 3.14, 16, o sea, el valor, cualquier valor infinito que existe entre un rango determinado. Pues gráficamente es como lo representamos acá. Según esto, ¿cuál sería el discreto y cuál sería el continuo? El primero sería el continuo porque los valores no están especificados y el segundo ya es el discreto porque los valores toman ciertos criterios. Ajá, son muy limitados. Entonces, eso ya empezamos a ver que existe otra forma de clasificar un sistema. Puede ser continuo o puede ser discreto dependiendo del tipo de señal que estamos utilizando, ¿cierto? Entonces, ya tenemos una más. Profe, pero ahí básicamente usted lo que está representando en estas dos imágenes es el mismo sistema, la misma señal, solo que tratada de diferente manera, ¿no? Uh-huh. En una está discretizada y en la otra está de manera continua, porque estamos hablando sí de la misma señal. Entonces, démonos cuenta que ya me están apareciendo otros tipos de clasificación de los sistemas dinámicos. Una pregunta. Señor. Esas señales que muestras ahí también se pueden clasificar como análoga y digital. También las podemos clasificar como señales análogas o señales digitales. También. Eso también es cierto. Entonces, si nos damos cuenta, no estamos como lejos de lo que hemos visto en los diferentes cursos. Por ejemplo, ustedes en señales y sistemas trabajan mucho los tipos de señales. Trabajan sistemas discretos, sistemas continuos. Entonces, acá lo que hacemos es como ver qué hacemos con esa información. ¿Qué podemos hacer con toda esa información? Entonces, en función de la ecuación o del modelo matemático que nosotros hallamos, también podemos determinar el sistema o clasificarlo de esta otra forma. Se dice que un sistema puede ser lineal o que un sistema es no lineal. ¿Cuándo sería un sistema lineal? Matemáticamente nos hablan que un sistema lineal es aquel en los cuales la expresión de la ecuación o la relación entre sus parámetros es lineal. Es decir, que independientemente del punto en el que yo evalúe mi variable, en este caso xt más 1, equivale a 3x. Es decir, que al otro lado tengo funciones lineales. ¿Cuándo sería el sistema no lineal? Cuando lo estoy igualando a una función que no sea lineal. ¿Cuál es la diferencia entre el primer ejemplo y el segundo ejemplo? Si nos damos cuenta, acá nos aparece un exponente, ¿cierto? Perfectamente este exponente pudo ser una raíz cuadrada. Perfectamente pudo ser una función logarítmica. Perfectamente pudo ser una función trigonométrica. Perfectamente pudo ser un fraccionario. Entonces, eso hace que el sistema no sea lineal. Cuando al otro lado al igual encuentro funciones o, sí, funciones que matemáticamente ya me han dicho, esto no es lineal, ¿sí? Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, bueno, esta es otra forma de representar un sistema. Importante, para que yo pueda modelar un sistema, el sistema sí o sí debe ser lineal. Tengo que llevarlo a su forma ideal. Entonces, en caso tal que yo me encuentre con un sistema que no sea lineal,
tengo que hacer algún procedimiento matemático que me garantice que puedo pasar de la no linealidad a la linealidad, o si no, no lo puedo utilizar. ¿Listo? Entonces, ya cuando veamos los modelos, el modelado matemático como tal, allí vamos a ver cómo podemos hacer para convertir de no lineal a lineal. Entonces, aquí ya va otra forma de representar los sistemas. Y acá nos dicen, bueno, ustedes los modelos, ya no sistemas, sino modelos, los puede representar por medio de estos elementos que encontramos acá. Me hablan de unas ecuaciones diferenciales, me hablan de una función de transferencia, de unos diagramas de bloques, de unos diagramas de flujos y de unos espacios de estado. Entonces, esta es la forma base como nosotros podemos representar los modelos, que básicamente lo que pasa es que se dividen en dos tipos: modelos matemáticos y modelos gráficos. ¿Cómo podemos determinar un modelo matemático? De dos formas. La primera es con la aplicación de principios físicos, que a mí me dicen, su sistema consta de un motor de corriente continua. Ah, bueno, yo empiezo a mirar qué principios físicos determinan el funcionamiento del motor de corriente continua. Y de allá empiezo a desarrollar mi sistema. La otra forma es con la aplicación de principios matemáticos. ¿Cómo sería eso? A mí me dicen, el sistema que usted debe modelar es una torre de destilación de petróleo. Si nosotros vamos a la realidad, eso tiene muchísimos elementos. ¿Cómo ingreso yo a modelar esa planta si consta de muchos subprocesos internos? ¿Cierto? Sería un modelo matemático bastante robusto. Entonces, yo lo que puedo hacer es que puedo utilizar principios matemáticos que me generan aproximaciones. Entonces, eso lo podemos hacer. Eso se llama como estimaciones. Y la forma gráfica es por medio de herramientas de software especializada que ya me van a representar mi sistema. Pero resulta que para poderlo representar gráficamente, primero debí hallarlo matemáticamente. Pues no están separadas la una de la otra. Es decir, todos estos elementos que nosotros vemos acá en esta diapositiva, todos van en común. Algo tiene que ver el uno con el otro. Entonces, no van sueltos, no son independientes. El modelo gráfico solo lo puedo realizar si obtengo el modelo matemático. Incluso yo puedo hallar modelos matemáticos a partir de modelos gráficos. Eso también lo puedo hacer. Puedo devolver. Entonces, estos son los dos tipos de modelados base. Y resulta que el modelo matemático se divide en otros submodelos. Entonces, el modelo matemático es un conjunto de expresiones matemáticas que describen las relaciones existentes entre las magnitudes que caracterizan el sistema, para lo cual se utilizan dos técnicas, lo que les comentaba hace un momento. Una, a partir de principios analíticos y o físicos, lo que les comentaba que, bueno, el sistema consta de un motor, ¿qué principios puedo aplicar en ese motor? Y la otra es mediante procesos experimentales, que se conoce como la identificación de sistemas, y básicamente aplicar técnicas de aproximación. Entonces acá son modelos matemáticos con identificación de sistemas, pero aplicando matemática un poco más especializada. Dentro de los modelos matemáticos, a partir de principios analíticos y o físicos, lo que buscamos es poderlo representar, por lo menos en estas tres formas que nos aparecen acá: ecuaciones diferenciales, función de transferencia y espacios de estados. Estos tres tipos de representación son como cíclicas, es decir, una me lleva a la otra. Yo puedo ir de ecuaciones diferenciales a función de transferencia y de ahí a espacios de estados, o puedo ir de espacios de estados, devolverme a la función de transferencia y determinar la ecuación diferencial, o si tengo la función de transferencia y hallar la ecuación y el espacio de estado. O sea, independientemente de la que haya primero, me lleva a determinar las otras dos. Entonces son como muy en común. Respecto al modelo gráfico, es la experimentación sobre un modelo matemático de un sistema generalmente implementado por medio del uso de una herramienta de software especializada, que pues como lo habíamos comentado, pues acá vamos a trabajar con MATLAB, pero pues no la vamos a utilizar ahorita, sino en octubre, en el siguiente mes, cuando ingresemos a hacer la fase 4 del curso.
Y los modelos matemáticos los podemos representar de dos formas. Una es por medio de diagrama de bloques, que es como la que encontramos acá en la imagen del centro. Entonces, acá nos aparecen diferentes bloques que son los que ustedes buscaron cuando hicieron la actividad de la fase 1, que buscaban la suma o el ADD, buscaban el bloque integrador, buscaban un step, buscaban un scope, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer con Simulink, representar por medio de diagramas de bloques. ¿Con cuáles bloques? Los que ustedes buscaron allí en la actividad anterior. Y el diagrama de flujo, pues como su nombre lo indica, nos muestra el flujo de la señal. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta flecha en la parte superior. Si nos damos cuenta, viene desde H2 y se regresa al segundo sumador. Y es lo que tenemos acá. Venimos de H2, nos regresamos y llegamos a H, que es este bloquecito que tenemos acá. ¿Por qué nos muestra un -1? Porque acá estamos ingresando al bloque de suma, pero por un punto negativo. Entonces, todo esto tiene mucha relación, lo que les decía. Yo puedo obtener el diagrama de flujo a partir del diagrama de bloques. O en su defecto, a partir del diagrama de bloques, obtener el diagrama de flujo. O sea, cualquiera de las dos es complementaria. Entonces, esta es la forma o los tipos de modelado de los sistemas. Los modelos, como ustedes lo vieron, yo les estaba solicitando en la guía 5 sistemas. Sistemas mecánicos traslacionales, mecánicos rotacionales, sistemas hidráulicos, sistemas eléctricos. Y allí les pido un sistema más, un electromecánico. Resulta que acá pues vamos a ver cómo es les dije hace un momento, como una introducción a esos sistemas. Entonces, ¿cuándo me hablan de los sistemas mecánicos? Pues si nosotros recordamos física, cuando nos hablan de la física mecánica, nos habla de la física del movimiento. Básicamente los sistemas mecánicos son aquellos sistemas que nos garantizan un movimiento. ¿Cuál es la ley física o el punto físico, principio físico que tenemos nosotros en cuenta acá? La segunda ley de Newton. Es como la ley base para el análisis de los sistemas mecánicos, que nos dice que la aceleración de cualquier cuerpo rígido es directamente proporcional al desequilibrio de fuerzas que actúa sobre ese sistema e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Pero resulta que los sistemas mecánicos se dividen en dos, traslacionales y rotacionales. Entonces, como su nombre lo indica, traslacionales que se trasladan de manera horizontal o vertical. Y allí aplicamos la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? O sea, la ley de Newton se convierte en esa ecuación. Cuando hablamos del sistema mecánico rotacional, como su nombre lo indica, rotacional es que rota, es decir, su movimiento es circular. Y allí, pues la ley de Newton se nos convierte en sumatoria de torques. Entonces, la sumatoria de torques es igual a la aceleración angular. Acá pues ya no es aceleración resultante en una sola dirección porque acá hablamos de movimiento circular, entonces ya es angular, por el momento de inercia alrededor de dicho eje, es decir, la que se encarga de generar como cierto movimiento. Entonces, acá ya empezamos nosotros a ver que, bueno, los sistemas mecánicos, ¿cómo lo identifico cuando se trata de un sistema mecánico? Entonces, si es un sistema traslacional, lo que vimos hace un momento, que había como una ruedita, ¿cierto? Que vimos como un cuadro que tenía unas ruedas en la parte inferior. Eso haría como la función de un carro. Entonces, acá es donde empiezan a funcionar esos principios. Bueno, acá es como una relación de los elementos, lo que les hablaba ahorita, que hablábamos de un sistema masa, resorte, amortiguador. Entonces, el símbolo del resorte, el símbolo del amortiguador, cuáles son como las variables que intervienen. Entonces, acá me habla de una posición angular, me habla de una velocidad angular, me habla de una aceleración angular. Entonces, dependiendo si es rotacional o si estamos hablando de lineal, cuando estamos hablando de uno traslacional, que es movimiento horizontal, vertical. Eso con los sistemas mecánicos. Entonces, acá ya hace como una especificación de cuáles son las ecuaciones que nosotros vamos a tener en cuenta. Acá lo vamos a ver a modo así como de explicación. Este es el famoso sistema masa, resorte, amortiguador. La masa pues se representa por el bloque, el resorte y el amortiguador.
que pues acá nosotros decimos, bueno, un sistema más a resorte amortiguador, pero ¿y eso dónde lo voy a encontrar yo? Lo más sencillo, la llanta de un carro, los famosos amortiguadores de los carros. Entonces, desde ahí ya empiezan a aplicar nosotros estos sistemas. Y lo que hablábamos ahorita, sumatoria de fuerzas. Entonces, ya dependiendo de cada elemento que vayamos a analizar, nos va a dar como una ecuación distinta. Y cuando hablamos del rotacional, entonces acá es un movimiento de los cojinetes de un rotor. Entonces, su movimiento, pues obviamente va a ser circular. Y las mismas ecuaciones que vimos, sumatoria de torques es igual a momento de inercia por aceleración angular. Entonces, esas son las mismas ecuaciones que acabamos de ver. Cuando hablamos de sistemas eléctricos, los sistemas eléctricos se compone básicamente de dos variables principales, que son la corriente y que son el voltaje. Entonces resulta que nosotros estábamos acostumbrados a que aplicábamos ley de Ohm, a que de pronto veíamos por ahí algo de Kirchhoff, algo que hicimos con la actividad introductoria, analizamos un circuito sencillo, pero allí solamente vimos resistencias. Entonces con resistencias es chévere porque nosotros es un elemento lineal, no tenemos que analizar nada en el tiempo, entonces es chévere, es sencillo, es mejor. Pero resulta que si nosotros vamos a nuestra realidad, nosotros no solo encontramos resistencias, también encontramos condensadores y encontramos bobinas. Y resulta que esos son elementos que almacenan energía. Uno lo almacena en forma de voltaje, como es el condensador, y el otro lo almacena en forma de corriente, que es la bobina. Entonces, a diferencia de la resistencia, que su valor es lineal, aquí ya no es lineal. Entonces, ellas empiezan a cambiar con el tiempo. Y aquí es donde nos aparecen las derivadas. Recordemos que un sistema dinámico tiene un cambio, que fue la palabra dinámica que vimos ahorita. Pues generan cambios. Y esos son los que nos determinan acá estas variables. Derivadas de corrientes y derivadas de voltaje. Entonces, cuando yo tengo un sistema de RLC, tengo que tener unas condiciones diferentes para poderlo analizar. Entonces allí me dice, primero se sugiere que defina cuántas mallas y nodos tiene su circuito seleccionado y nombrarlas. O sea, para que nosotros tengamos como un orden y sepamos analizar ese sistema o ese circuito. Obtener las ecuaciones correspondientes para cada una de esas mallas o nodos, para lo cual es importante que pues, se tenga presente que las variables que interesan son estas que van a estar dependientes del cambio del tiempo, ¿cierto? Que vendrían siendo la corriente en la bobina y el voltaje en el condensador, que eso es lo que dice acá. También nos dice determinar las variables de estado del sistema, que pues van a estar dependiendo de esas variables que nos interesan, que son las que van a cambiar en el tiempo. Y acá nos señalan unos puntos muy importantes. De pronto nosotros en análisis de circuitos vimos que como teníamos sistemas alimentados por una fuente de corriente continua, entonces para analizarlos muy seguramente hacíamos circuito abierto o cortocircuito si era un condensador o una bobina respectivamente, ¿cierto? Acá no, porque si hacemos cortocircuito o circuito abierto estamos quitando los elementos en el análisis. Y resulta que acá me dicen, debe tenerlos en términos de estas variables. Entonces no podemos hacer ese análisis acá. Segundo, no se puede analizar el voltaje o corriente en un condensador o bobina como si fuera una resistencia. O sea, con la resistencia era chévere porque era lineal. Acá no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque son elementos que almacenan energía. Por lo tanto, pues si nos damos cuenta, miremos acá la ecuación, pues es sencilla. Acá es lineal. En cambio, en las otras sí tenemos derivadas. Tercero, no se puede usar la ecuación de voltaje en el condensador que depende del valor de la carga del mismo. ¿Por qué razón? Porque no estamos trabajando con esas variables. Acá no nos están invitando a que trabajemos con la carga del condensador. Y pues si aparecen ecuaciones en términos de integrales, pues la invitación es que se aplique la función contraria, que pues en ese caso la función contraria a la integral pues sería derivar. Entonces eso con los sistemas eléctricos. Acá nos aparece el sistema electromecánico. Pues básicamente el sistema electromecánico combina dos sistemas. Combina un sistema eléctrico, ¿sí? Y combina un sistema mecánico. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Analizar el sistema eléctrico como un circuito normal, aplicando leyes de Kirchhoff, y el sistema mecánico analizándolo como un sistema rotacional. Que vamos a llegar en un punto donde ellos van a depender el uno del otro o vamos a encontrar una equivalencia entre el uno y el otro y se van a unir.
pero el análisis se hace desde el punto de vista eléctrico y desde el punto de vista mecánico. Y cuando trabajamos con sistemas de nivel o de caudal, pues acá aparecen por lo general que el nivel de tanque se trabaja es con la ley de balance de masas, que es con la relación de densidad de flujo y con los flujos de masas que están acumuladas o que estamos teniendo en cuenta de acuerdo a los líquidos o parámetros o variables que estamos teniendo en cuenta en cada uno de los elementos. Entonces, básicamente eso es lo que se está solicitando a ustedes que hagan en la actividad. Ir y buscar, bueno, ¿cómo identifico yo cuando un sistema es electromecánico? Porque va a tener una parte eléctrica y una parte mecánica. ¿Cómo identifico yo que es un sistema eléctrico? Porque va a tener condensador, bobina, resistencia. ¿Cómo identifico yo que el sistema es rotacional? Porque voy a generar movimiento circular. ¿Cómo identifico yo que es un sistema traslacional? Porque el movimiento que voy a obtener es vertical o va a ser horizontal. Entonces, es eso. Y pues que empecemos a mirar lo que decía ahorita acá. El sistema mecánico se trabaja en base a la segunda ley de Newton. ¿Cuáles son las ecuaciones que voy a tener presentes? Estas. Bueno. Y que si estoy trabajando con un resorte, la ecuación para el resorte vendría siendo determinada fuerza. Que si es un amortiguador, debe ser determinada ecuación. Entonces, eso es lo que se les está solicitando que ustedes hagan en la investigación y lo van a consolidar de manera creativa de acuerdo a lo que les indica la guía. Entonces, por acá veo que en el chat me están escribiendo. Bueno, alguien me escribió que diapositiva anterior no viene el momento, no sé cuál diapositiva te referías, Guillermo de Jesús Bedoya. La presentación yo se las comparto mañana. Mañana les envío por el correo interno del aula a todos la grabación y el documento de la presentación. Y le comparto a los compañeros tutores para que ellos hagan también la publicación en los foros. Entonces ahí se les envía toda la información. Bueno, toda la información de los diagramas, todo eso ustedes lo van a tener. No sé a qué hacen referencia cuando me dicen cada uno de escoger un alumno, Jonathan. Profesora, buenas noches. Buenas noches, Jonathan. No, qué pena, profe, me equivoqué. Es que en la guía el trabajo colaborativo, ahí dice que consiste en elaborar una presentación interactiva, pero yo me refiero a que hay 5 temas: sistemas mecánicos traslacionales, sistemas mecánicos rotacionales, sistemas eléctricos, electromagnéticos y hidráulicos. Me refiero a que si cada uno debe escoger un tema, como es colaborativo, o a eso me refiero. Ok, Jonathan. Ustedes como grupo deciden cómo lo elaboran. Si cada uno se hace cargo de uno de los sistemas o entre los 5 realizan la presentación. La decisión es de ustedes. El caso es que en la entrega va un único enlace de la presentación interactiva. No pueden ser 5, solamente 1. Camilo Lizarazo. Sí, profe, en lo que son sistemas, en los sistemas eléctricos me quedó una duda. Vi que las fórmulas de las derivadas tenían el concepto de inductancia y capacitancia. En ese momento, o sea, si un ejemplo, si yo escojo el proyecto de un sistema eléctrico, vamos a manejar también esos 2 conceptos, es decir, tengo que hacer inductancia y capacitancia para poder resolver la derivada, ¿cierto? Sí, señor. Dependiendo de los elementos que tú tengas. Si te dan solo resistencia y condensadores, pues solamente vas a usar condensadores. Si no hay resistencia, si no hay inductancias, pues no las necesitas. Pero si te dan todos los elementos, sí tendrías que utilizarlos. Ok, listo. Será la duda. Muchas gracias. Vale, Camilo. Por ahí me estaban preguntando enlace de asistencia. Ahí en el chat les compartí hace un momento el enlace de la asistencia para que ingresen ahí y registren la asistencia de la sesión. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Igual como les comenté, la grabación la comparto mañana
junto al documento, a este PDF se les comparte. Lo envío a todos en el correo interno del aula, lo cargo en el foro de noticias del curso y todos los tutores lo vamos a compartir en los foros mañana. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Profe, disculpa, yo Dime. también leía algo acerca de sistemas continuos y no continuos. No sé si es lo mismo que lineales y no lineales. No. No. Con los lineales y los no lineales es más como en la forma de la representación matemática. En los continuos es más como en el tipo de señal que estamos utilizando. No sé si alguien tiene más preguntas. No olviden registrar la asistencia en el enlace de asistencia que se compartió. Hay 85 asistentes y solo van 13 respuestas. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Cuando se refiere al nombre del centro, doctora, disculpe. En el cual tú estás matriculado. Entonces, por ejemplo, alcancé a ver que eres de Corozal, entonces el centro en el cual estás matriculado. Eso, SECAP Corozal. Sí, profe. Sí, señor. Profe, buenas noches. Buenas Y para noches, todos los Guillermo. compañeros, sí. Bueno, cuando usted habla de la herramienta web, cuando estamos haciendo la compilación de todo el trabajo, ahí no iría de pronto el link de si yo hago un trabajo, por decir algo, ¿en qué herramienta interactiva le digo yo? No se me ocurre en este momento, bueno, pero para hacer la compilación de todo, para poderlo llenar todo, pues para que todo quede compilado, no bastaría con colocar el link. Sí, el enlace. En las que son, en la guía les indico. Déjame compartir acá. Y en la guía les indico, acá en el entregable, mira, acá dice enlaces de las presentaciones que elaboran de manera individual, enlaces de las infografías que elaboran de manera individual. Entonces, sí, son los enlaces. Entonces, lo que ahorita un compañero decía, o sea que podemos hacer un cuadro donde va la infografía. Entonces, Adriana, al frente del link de su infografía. El siguiente, Guillermo, al frente del link de su infografía, ¿sí? Es la manera, ya ustedes miran si lo entregan como la tabla, como sugería ahorita su compañero, o así el nombre y debajo de cada nombre los enlaces, como ya ustedes miran cómo lo Disculpe, pueden. tutora, qué pena. Muy bien, sí, listo, muchas gracias. Bueno, sí, señor. Buenas noches, tutora. Buenas noches. Mi nombre es Álvaro Hernández. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, gracias a Dios, tutora. Bueno, para ver si entendí con respecto a la explicación. Todo se debe trabajar ¿cómo es que? Se me va la palabra. O sea, en programas web, la información que nosotros de pronto tomemos de la internet, lo que investigamos, lo vamos a hacer directamente en la herramienta web. O sea, no tenemos que un escrito en Word o algo así, no, solamente va plasmado en la herramienta web. Hay un punto que sí deben entregar un documento individual, que son los ejemplos de los lazos de control. Ese Pero sí lo suben en el foro. va metido, ¿eso solamente se comparte en el foro o también va en el trabajo? También va en el entregable final. Mira, acá les estoy proyectando las evidencias del trabajo grupal. Es un documento en PDF que contenga enlaces de las presentaciones individuales, los ejemplos que cada uno presenta, los enlaces de las infografías, el enlace de la presentación interactiva, conclusiones y referencias. Muchas gracias, tutora. Bueno, algo. Jonathan, ¿estás pidiendo la palabra? Sí, buenas noches para todos.
Buenas noches. Para el tema del quinto punto de los, De de la los presentación. 5, sí, no, punto 5. Ujú. Generalmente los grupos colaborativos son de 5 personas. Veo que hay 5 temas para escoger, Ujú. pero en el caso de que solo 2 aportemos y ninguno más en el tiempo estipulado aporte o haga algún trabajo, tendríamos que repartirnos los demás temas con el compañero o con los compañeros que Que sí trabajemos. participan. Sí. Sí, les comentaba hace un momento que la actividad requiere de todo. ¿Por qué? Porque o sea, acá estamos identificando el proyecto. Si alguien se adelantó ya y fue a mirar la guía de la siguiente fase, allí lo que vamos a hacer es que ya nos dan unos sistemas y son sistemas relacionados con esto y empezamos a pasarlos a ecuaciones matemáticas. Y en la fase 4, que es la última del intermedio, esos modelos matemáticos que hallamos los vamos a pasar a modelos gráficos. O sea, vamos a hacer el proyecto completo. Entonces, sí o sí necesitamos que se haga todo. Por eso les indicaba hace un momento cuando algunos compañeros decían, no, pues es que por mi trabajo, por mis cosas, a mí me conviene o es más representativo para mí trabajar individual. Les decía, bueno, pero siempre y cuando tienen que cumplir con el desarrollo completo. O sea, sí o sí se tiene que hacer todo. Vale, muchas gracias. Vale, Jonathan. Por acá me estaban preguntando, ¿cuán explicativos deben ser los ejemplos de los lazos de control? Hagan una idea de cómo les expliqué yo ahorita el ejemplo de la lavadora, de cómo les presenté los ejemplos de los lazos de control, de la temperatura de la caldera o del nivel del líquido. O sea, algo muy similar a eso que utilizamos allí. Por acá me preguntan, grupo colaborativo, al que ustedes pertenecen en el campus. Que si hay puntos por la reunión, en caso tal que lleguemos a requerirlos, miramos el caso extremo. ¿Listo? Por eso necesito el control de la asistencia. Guillermo, ¿pediste la palabra? Sí, una pregunta. Ahí con el compañero que preguntó, que me dejó como con dudas. Ante estos sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos y sistemas hidráulicos, ¿hay que escoger una o hay que No. hacerlos todos? Todos. Ah, ok. Escucha a un compañero, bueno, hay que escoger una, hay que escoger. No, todos. Ya eso va a Ah, depender ok. del grupo tuyo. Tú lo has Sí, escogido todos o- participan, cómo se organicen ustedes allí para desarrollarlo, ya eso les queda a ustedes como grupo colaborativo. Pero en la presentación que nosotros como tutores vamos a calificar después del 26 de septiembre, verificamos que esté todos. O sea, ahí de pronto lo que dice el compañero, y bueno, para claridad, este es el punto donde solo es un enlace con toda Solo esa es un información, enlace con toda la información, sí señor. a diferencia de los anteriores que se coloca la tabla por cada uno. Exacto. Entonces, si miramos acá, en los otros que son individuales, dice enlaces de las presentaciones, enlaces de las infografías. Y en este me dice enlace de la presentación. Entonces, uno solo. Milton Jonathan Romero, ¿estás pidiendo la palabra? Sí, profe, lo que pasa es que, por ejemplo, en mi grupo colaborativo solo hay 2 personas y el tutor. ¿Esos se van a llenar con el paso de los días o No, nos ya toca quedan asumir? así. Entonces nos toca asumir a nosotros, a los 2 que hay los 5 ejercicios. Sí. Wow. Igual, miren, lo que yo les estaba presentando ahorita, como les dije, la presentación que yo les tenía era como a modo de que ustedes se dieran cuenta que no les estamos pidiendo un documento tipo tesis de esos sistemas. O sea, miren la información. No, Que yo yo lo digo para sepa, a futuro, para los otros sí va a ser más complejo. sí, pero ustedes se van a dar cuenta que en el desarrollo del proyecto, como comentaba ahorita alguien, creo que fuiste tú de hecho, que es bueno que hagan los trabajos No, sí, todos sí. Sí, porque, no, sino que, porque por van a ejemplo, requerir, en la o sea, etapa final, el modelado de todos en MATLAB es engorroso, pero pues no, igual toca hacerlo. Pero no, porque lo que vamos a hacer es, de este modelo, obtenemos las ecuaciones, lo que yo les decía a ustedes ahorita. sí, Obtenemos ecuaciones. de Y todos sacamos las ecuaciones. de esta ecuación,
salto para hallar esta La opción de transferencia, sí. De esta misma ecuación, salto para representarlo aquí, que de hecho es muy sencillo. Y con esta misma ecuación hallo yo estos gráficos, o sea, Sí. no es engorroso en realidad, de hecho sí es bueno que ustedes cuando si lo van a trabajar en grupo, lo hagan pues trabajando unidos, porque van a requerir como, más que todo es como de concentración. Sí, señora. Vale, muchas gracias. Vale. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Recuerden registrar la asistencia en el enlace que está en el chat. Profe, qué pena, lo mío no es una pregunta, sino que tú habías recomendado un libro. Sí. Entonces era para ver si no recordabas el nombre, por favor. Teoría de control moderna de Katsuhiko Ogata, o lo pueden buscar como Ogata. Ahí lo estoy copiando en el chat. Es muy buen libro. De hecho, en internet lo encuentran también con una traducción en español. También es muy buena. Vale, con gusto. Bueno, no sé si alguien más tenga una pregunta a Jaime Arango. Profe, cuando estamos consultando, si decimos pues consultar otras referencias bibliográficas a las recomendadas por ustedes, los sistemas, la representación de los modelos es muy similar, las ecuaciones y las... Sí, Jaime, eso no cambia. Ah, listo, profe. Muchas gracias, mi amable. Esa es la ventaja de estos temas, que pues no cambian, incluso no varía si un documento es en inglés o ya viene con una traducción al español. No, tampoco cambia. No hay ningún problema con eso. Profe, qué pena, hago una intervención cortica. Dime, Si de pronto hay algún compañero del grupo colaborativo 94, acabo de publicar en el foro pues, para que de pronto pues podamos empezar a hacer la actividad. Vale, Camila. Qué pena, gracias. Vale, tranquilo. Rudy Sáenz. Sí, hola, profe, no, era para darle las gracias y que todo quedó muy claro, ¿no? Vale, muchas gracias. Espero verla pronto, escucharla pronto. Bueno, muchas gracias. De todas maneras, la invitación es a que pues empiecen a hacer sus aportes. Recuerden que pues los tutores les estaremos haciendo retroalimentación en los foros de los aportes que ustedes pues vayan realizando allí. Recuerden que también tenemos como un horario de atención en Skype que está disponible ya en la plataforma para que ustedes verifiquen allí. Igual tenemos el grupo de Skype para que de pronto a veces es como más rápido allí si alguien hace una pregunta, entre varios se responden o ya entramos algunos de los docentes a aclarar. Entonces, la invitación principal a que empiecen a desarrollar sus actividades pues con suficiente tiempo. Con eso pues no estamos a lo último corriendo. Adicional, pues recuerden que los últimos días pues de pronto no va a ser tan constante la retroalimentación como de pronto en estas primeras semanas, porque pues hay como mayor disponibilidad de tiempo también. Entonces esa es la invitación. Y agradecerles por su participación. Recuerden registrar la asistencia, pues también es importante esos espacios. Y mañana les compartimos la presentación y el enlace de la grabación. Agradecerles a ustedes por su participación. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche. Gracias, Gracias. Muy bien, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, feliz noche.